somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Es solo él con su alma, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Y va. Pásenla lindo, cuídense, pórtense bien, ustedes tienen una cara atorrante. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy después de la convención? Sí, pero, ¿ya pidieron permiso? ¡Oh! Nosotros, tremendo, ¿qué hacemos? Porque nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie, ¿no? Lo que dé. Sí. Tremendo. Bueno, chicos, después nos vemos, ¿eh? Y estamos entrando a lo que es el complejo cultural, ¿viste? No sabés, hoy se presenta la convención de tatuaje número 16 de Extremo Sur. No sabés, es un mundo de gente, es impresionante. Ya estamos entrando, ya vamos a ver un poquito, ¿viste? Un poquito de tatuaje, hay patio de comida. Hay lugares para comprar ropa, para comprar piercing, creo que también hacen perforaciones, ¿viste? Así que ahí vamos a ver un poquito de todo este mega evento que se armó acá en el complejo cultural, ¿sí? De Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Recién llegaste, Charlie, o hace rato? No, recién. ¿Recién? Ahora arrancamos, che, tenés que lavarte el pelo. Me tengo que medio áspero. Sí, ¿no? Sí, no usa se crema enjuague. No, voy a usar la que usamos para la barba, dale. Que ni vea. Después nos vemos, Charlie. Un amigo, viste, que tiene una FM, viste. Así que ahí estaba armando la FM. Y acá están tatuando en vivo. Ahí viene. Tremendo, ¿el dibujo lo elegiste vos? No, es diseño del... ¿Diseño del señor? Acá mismo. Bien, o sea que vos diseñás y tatuás, ¿no? Diseño, tatuaje. ¿También te pueden traer dibujo, ponele? Puede, ¿Sí? pero obviamente le damos una reversión para que tengan un trabajo original. Claro, tal Esa cual. es la intención. Claro, le hacés unos retoques. Y hago una versión que sea más próxima, ¿no? ¿Hace mucho que estás en el tema? Y 25 añitos juntos. ¿25 añitos? Exacto. Mirá la cara de sufrimiento del chabón. En cualquier momento me parece que se larga a llorar. Mirá. 25 años. 25 años que está tatuando. ¿El tatuaje es un oficio o es un arte? ¿Cómo se toma el tatuaje? Un oficio. Un oficio. ¿Y hay por ahí tatuajes que vos no te animás a hacer? No, hay gente que nos anima a hacerse los tatuajes que yo quiero hacer. Al revés. Al revés, ¿viste? Hay gente que no se anima, ¿viste? Hay gente que no se anima. ¿Y alguna vez te negaste a hacer un tatuaje con él?
si es algo que me parece que no da para hacer por una cuestión que le va a quedar mal, sí. Ajá, atente, lo tenemos acá a Joaquín Suárez trabajando. San Martín, Buenos Trabajando. Aires, Argentina. Ah, ¿de Buenos Aires? Ay, mirá, de Buenos Aires, ¿a dónde vino a parar? Mirá, al sur. De San Martín a la Patagonia directo. De San Martín a la Patagonia directo, así, sin escala, ¿viste? Como lo dijo Sí, él. hice escala en Comodoro. Bueno, estábamos haciendo trampa ahí, Gracias, Joaquín, ¿eh? De nada, que tenga Siga. buenas tardes. Gracias, tremendo. Y Joaquín está haciendo ahí tatuaje en vivo, chabón, tatuaje en vivo. Es un capo, pleno tatuaje. Ahí está en pleno tatuaje, mirá. ¿Cómo andamos, tremendo? Che, Mauro, los diseños de tatuaje, ¿los haces vos o te lo traen? No, yo mayormente. Ah, o sea que siempre te traen los dibujos, ¿no? No, yo mayormente. ¿Hay algún dibujo en especial que vos siempre usás? No, obviamente lo original. Ah, Siempre tiene que ser distinto. y de la versión de tatuaje, ¿viste? ¿Qué es lo que más piden? ¿En negro o en color? Y el negro, el grises En grises igual. es lo más visto, sí, tal cual. Ah, che, ¿y alguna vez te negaste a hacer un tatuaje, ponele? Un montón de veces. Joder, ¿en serio? Pero ¿por qué? Y si yo pienso que no queda estéticamente bien, directamente la persona no acepta ciertos cambios para que quede mejor. No todo tatuaje queda bien. No todo tatuaje, no todo dibujo, Exactamente, no todo dibujo es tatuaje. no todo diseño se puede tatuar. Ah, y el procedimiento de tatuaje, ¿qué es lo que estás haciendo ahí el primer paso? Ahora yo estoy tirando unas líneas, Sí. así a mano suelta con un marcador y después las voy a tatuar. Un diseño así libre, La gente quiere saber si duele el tatuaje. sí que es un tatuaje. ¿Sí? Sí. Ah, atente, es muy importante lo que dice, hay que buscar pigmentos de buena calidad, ¿sí? Y hay que buscar tatuadores. Y hay que buscar tatuadores, claro, exactamente. No con cualquiera te tatúe, ¿eh? No con cualquiera. Si te vas a tatuar, vení a tatuarte con el amigo. No con cualquiera. Ojito, Ojota, Gracias, Mauro, Sos un capo. Seguí trabajando ahí. Qué capo, Mauro. Mauro dijo, si te vas a tatuar, no busques a cualquiera, Te quiero pedir disculpas que estaba hablando con la señorita, muy linda, viste, y yo estoy molestando. ¿Cómo va a estar molestando? ¿Cómo va a estar molestando? ¿No estoy molestando? Ah, no, como estabas hablando, viste, yo te gritaba y vos estabas hablando con ella, le quiero pedir mil disculpas. Aparte... Ah, bueno, listo. Se la mandó. No, quédate. Chileno. Héctor, el chileno es el cerebro de toda esta convención de tatuaje Extremo Sur número 16. Héctor, contame un poquito y contale a la gente cómo fue el armado de este mega evento, porque es un mega evento. Es algo que venimos armando hace años, un poco uno ya tiene el ritmo de organizar el evento, pero en realidad estamos trabajando todo el año. Se termina de armar y concretar la última semana. Y bueno, es la parte más masiva donde hay más movimiento, más trabajo, que es la parte operativa. Después una vez que arranca, ya estamos. La idea o la temática, ¿no?, de la convención, ¿siempre es la misma o en cada convención hay una nueva temática? No, la temática dentro de todo, o sea, lo temático es el tatuaje, pero después tenemos subeventos como el Surside, que funciona dentro de la convención, Sí. El Breaking Extremo, que digamos son otros espacios, otras subculturas que convergen en el tatuaje, así como también tenemos bandas, y en eso tratamos de renovarnos siempre. Años atrás no había Surside, no había Breaking Extremo, hoy sí lo hay. Entonces estamos siempre en una constante evolución y bueno, y haciendo lo que nosotros no tuvimos, abriéndole las puertas a la subcultura. Nosotros cuando recién nacimos fue muy complicado llegar hasta una persona que confiara en nosotros. Gracias a Dios la encontramos y hoy vemos el resultado. Y lo mismo queremos hacer nosotros con la gente que lo necesita, con los chicos que laburan, convencidos de lo que quieren hacer. Llámese baile, llámese pintura, llámese dibujo, tatú, piercing. Todo comida. tipo de arte, ¿no? Todo tipo de arte. Exacto.
¿El tatuaje sigue siendo tabú? Ya no sigue siendo. Porque, viste, te pregunto esto porque, viste, que hay trabajos que por ahí, viste, dicen, ¿tenés tatuaje? Sí, tengo uno, qué sé yo, y es como que... ¿Sabés cómo lo quiero yo a este tipo? Fue el primero que me dio la oportunidad de mostrar todo mi trabajo. Es el culpable. Es impresionante, bien. Tonito aprovechó la cámara para venir a agradecer. Un dibujante no teníamos dentro del evento. Uno de los precursores de sumarse al evento de tatuajes con el dibujo fue el Tono. Era como un héroe anónimo. El Tono hacía sus dibujos y lo sabía él, y su arte lo compartía con el que tenía al lado y nadie más. Nosotros vimos que él tenía capacidad y que podía, o sea, que lo que hacía era digno de que la gente lo conozca. Y bueno, cuando le abrimos las puertas a la convención, como hemos hecho con los grafiteros, nosotros como grafiteros venimos laburando hace como 8 años aproximadamente, hemos visto crecer a la mayoría, lo hemos visto crecer. Y hoy el nivel que tienen es impresionante, tenemos anécdotas entre nosotros, en confianza, seguro, historias, viajes. Nos reímos y qué sé yo de lo que era antes y verlos de la manera que laburan hoy y con el crecimiento que han tenido es impresionante. Y eso nos llena de orgullo porque, como te decía antes, los vimos crecer, no solamente de edad ni de tamaño, sino que artísticamente. Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie. Disculpe, ¿cómo andamos? ¿Ya que te agarré? Vení, ya que te agarré, vení, dale. ¿Cómo andamos? ¿Recién entramos? Recién entramos, che. ¿Estás buscando para tatuarte? No, andamos viendo nomás. Ah, chumeando nomás. Estamos chumeando. Sí, Pensé que mañana. ¿Venía a comprar? Sí, vamos a ver qué hay de bueno. Bueno, avísame si comprás algo copado, yo voy y veo también los precios y todo. Dale, sigan paseando, chicos, Qué grande con la señora paseando. Es impresionante, acá vienen todos. Todo gallego está en la convención de tatuaje Extremo Sur número 16, ¿viste? Número 16, acá en el complejo cultural. Gente, miren el negro de Canal 9. ¡Qué grande! Gracias, tremendita. Y vamos a buscarlo al organizador, a ver por dónde anda. Yo lo había ubicado acá, ¿viste? Pero no sé, ahora no lo estoy encontrando. Vamos a seguir buscando al organizador. Capaz que está en el escenario, ¿viste? Porque están entregando premios y cosas así, ¿viste? Así que vamos a seguir caminando. La gente me mira. Sí, el negro, el youtuber, ¿viste? Sí, ¿dónde está el organizador? No lo estoy encontrando. Lo estoy buscando, no lo estoy encontrando. Vamos a seguir buscando a ver dónde está el cerebro de toda esta organización, ¿viste? Capaz que está en el escenario. ¿Estará en el escenario? ¿Cómo va eso, tremendo? ¿Tranqui? Me voy a sentar un cachito porque... ¡Oh, qué caripela, qué caripela! Che, chicos, ustedes son los que me hicieron el bullito, Sí. El bullito, la remera. Vos sabés que pidieron que sorteemos bullito y remera. ¿Puede ser posible eso? Sí. La gente de P y Q se está comprometiendo. Mirá, aquel se está escondiendo porque dice, yo no pienso garpar esto, ¿viste? La gente de diseño P y Q se está comprometiendo a hacer sorteo, que nuestros suscriptores nos pidieron, por Facebook, por YouTube, por Instagram, hacer sorteo de remera, de buzo y de talla. Y de gorrito también, ¿no? Sí, también. Ahí viene, él no se podía perder la cámara, ¿viste? Casi, tremendo, ¿dónde estabas vos? Vení para acá, acercate al fondo, tremendo. Mirá, Messi, tráeme la copa, te lo merecí. Che, y vos hacés la gorrita, ¿no? Sí. Bien, acá vamos a manguear las gorritas para sorteo. Y acá
pasamos lo que son los buzos. Mirá la gorrita, mirá la gorrita que tienen los tipos. No te puedes perder una gorrita así. ¿Vamos a sortear una remera? Exactamente, le tenés que dar like a la página, que bien. Ahí abajo después ponerla. Sí, ahí en el videograph va a salir la página de los chicos. Y después hacemos un sorteo con las que hayan dado like en el video. Sí, tremendo. Y contame un poquito lo que haces. Nosotros hacemos... aparte de mate, ¿viste? No. Nosotros hacemos su animación de sí, remera, sí. buzo de mujer. Bien. Y buzo. Y gorra se te llama. Buena calidad, ¿no? Muy buena calidad, muy buena calidad. Che, ¿y precio copado? 350 pesos. Mirá, ese mirá. es el precio de la ya la tiró. 350 pesos, mirá. 350p, mirá. Bajamos un poco el precio por la entrada. Ah, es importante. Mirá. Acá tenemos, mirá, para que vea, acá tenemos las modelitos. Ese buzo, ve, estamos viendo remera ahí. Esas son las promotoras. Esas son las promotoras. ¿Nombre de la promotora? ¿Eh? Bien, el otro promotor. Bien, ¿y la promotorita? Ah, muy bien. Hasta promotores tienen, che. Para que esto es primicia del Negru TV, carcasa para celulares. ¿Posta? Tremenda. Qué nivel. Bueno, chicos, me voy a seguir paseando por allá, viendo a la gente, viendo si me tatúo un poquito. Qué grande ¿Cómo se llama mi canal? El Negru, todo en mayúscula, junto, espacio, OMG en mayúscula. Dale. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Vamos a ir caminando por allá. Me parece que... Sí, me habían dicho que iba a haber bandas también, ¿viste? Así que vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que está pasando acá. Ah, no, parece que es un concurso. Parece que es un concurso. A ver, vamos a mirar. Me parece que es un concurso, mirá. Vamos a tomar el primer tradicional que les digo. Por favor, ahí están en el escenario, parece que es un concurso, que están entregando premios. Por acá, tenemos dos personitas. Vamos a ver un poquito al chabón que está tatuando. Mirá, en vivo te estoy mostrando. Mirá. Ah, grosso. ¿Cómo andamos, Marco? ¿Bien? Bien. ¿Cómo va ese tatuaje? Terminando casi. ¿Está costando? ¿Está peludo ese brazo o está tranqui? No, va bien. ¿Va bien? Ah, bien. Al tremendo ahí, al tremendo que lo están tatuando, ¿le duele? ¿Te está doliendo, tremendo? No pasa nada. No pasa nada, no querés un pedazo de tabla para ir mordiendo nada. Bien, Vamos al trabajo de Henry Jacob. Controlado, bien, tremendo. ¿El dibujo lo elegiste vos, tremendo? Fue una invención acá del artista. Tremendo. ¿Cómo va ese tatuaje? ¿Bien? Espectacular. ¿Duele? Por favor. No. Bien, no te duele porque está la señorita, ¿no? Te haces el macho argentino, ¿no? Pero por dentro decís ¿cuándo va a terminar? Después se nos caen las lágrimas. Sí, qué grande, el tremendo. Se caga de risa mientras lo tatúan, es un capo. ¿Cómo andamos, Tono? Todo bien, querido. ¿Cómo anda, señora? Buenas noches, mucho gusto, Che, contame un cachito ahí, ¿cómo va la venta? 10 puntos. ¿Bien? Todo bien, perfecto. Sí, mucha gente Che, hoy. ¿trajiste lámina nueva? Sí, todo nuevo. ¿Todo nuevo? Sí, pero ¿sabes cómo, no? ¿A qué? ¿Apuntaste en algo en especial o...? No, viste que yo siempre dibujo de todo un poco. Dibujo cosas de películas, Sí. dibujo de, ¿cómo se llama?
lo que me pide la gente. Exacto. Así que bueno, sí, hicimos varias Y lo que está de taquilla igual. cosas, películas nuevas, ahora viste que salió los Vengadores, bueno, tengo Thanos hechos, 2 Thanos, falta de uno. Atenti con lo que está contando, ¿eh? Material exclusivo del tono. Sí. Igual de, ¿cómo se llama? De la película Star Wars, que a mí me gusta mucho. A mí igual me gusta Star Wars, mirá, somos dos, Tono, bien ahí, somos 2 seguidores de Star Wars. La gente quiere saber por qué te dicen el gran tono. Tendrías que preguntarle a la gente porque me dicen el gran tono y no sé por qué. Y hay otros que me dicen tonito. Y hay otros que le dicen tonito. No, viste que no son gente que me conoce hace poco, ¿eh? Ajá. ¿Será porque te quieren manguear? ¿Será por ahí, Ojo, Ojo. Che, Tono, y contame. Mal conmigo. Mal con Tono. Vamos. Ojo, con lo que le preguntamos porque está la señora de Tono, ¿viste? No vamos a contar nada, 28 de noviembre, él se acostó temprano 28 de noviembre. Mirá, seguime. Este es el premio que le entregaron ayer a Tono, mirá. Nah, qué grande. Contame un poquito de qué se trata ese premio, Tono. Bueno, todos los años se hace el concurso de C de diseño. El C de diseño es que todos los muchachos, la mayoría de los muchachos que trabajan acá en el tatuaje, dibujan aparte, ¿viste? Para mejorar el estilo, para hacer su estilo propio. Entonces, bueno, y yo no tatúo, pero como siempre acá tuve amigos, me abrieron siempre las puertas, es el único, digamos, que en lo que yo puedo participar igual. Entonces cada uno presenta ciertos trabajos y lo evalúa un jurado de los mismos artistas que vienen a la convención. Y por lo general son de la otros organización igual. Sí, también. Así que bueno, este año, hace años que no me presentaba, el primer año que me presenté, igual me tocó ganar un premio y eso fue en el 2011. Y hacía años que no me presentaba y este año como venía dibujando mucho, realmente me gustó las cosas que venía haciendo a mí primeramente, porque me da cosa presentar. Porque primero te tiene que gustar a vos, ¿no? Claro. Sí, algo cuando así. vos ves que, yo por lo menos soy así, cuando yo veo que algo me gustó mucho, entonces me animo a presentarlo, ¿viste? Y más para un concurso porque viene gente de todos lados que dibuja monstruosidad. Así que, viste, queda un poco de cosa decir, bueno, va a concursar. Así que bueno, gracias a Dios, presentamos, le gustó al jurado. Como una de las cosas que me dijeron que le gustó mucho la variedad de trabajos igual. Bien. Así que, o sea, la temática, no es siempre la misma, ¿viste? No solamente hago cosas relacionadas con el tatuaje, sino con las películas, con las series, con los juegos. De ahí viene entonces el gran tono, entonces, ¿no? No sé si será por eso, porque cada vez la remera, ¿viste? cada vez la tela se encoge más, ¿no? El gran tono. El señor Marcos Morales, el segundo puesto. Muy bueno, lo miro, me río un montón. Así que de verdad te deseo lo mejor, porque igual sé que sos un laburante, así que un corazón. Yo sé que te va a ir bien y cada vez vamos a sumar más gente, así que aquí se para arriba como pedo uso. Olvídate, vos sabés que tengo un billete de 500, pero hago cambio y te pago el chivo que me tiraste. Es un capo el Tono, es un capo. Es mi amigo personal. Vos sabés que todos le dicen el gran Tono, pero yo le digo Tonito, ¿viste? Porque para mí es Tonito. Igual, se puede acercar. Así, lo quiero un montón, ¿viste? No sabés la buena onda. La buena onda que hay acá, no, es impresionante. Seguimos. Los tatuadores, te digo que están a full. Es impresionante la cantidad de gente que se está tatuando, boludo. No, es impresionante.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Todo ordenadito acá. Perfecto, la gente se está portando bien acá. ¿Sí? Bien, todo ordenado entonces. Yo puedo seguir caminando por ahí. ¿Me da permiso, señora seguridad? Sí, te doy permiso. Gracias. Después me pasaría su número así, contrato para seguridad personal. ¿Cómo andamos, tremendo? ¿Está doliendo? ¿Para nada? ¿Bien? Che, ¿el diseño lo elegiste vos? ¿Eh? ¿Lo trajiste vos? No, mentira, lo elegiste vos. Es impresionante. Che, tremendo. Contame un cachito. ¿Por qué hay gente que por ahí se tatúa, viste? Y tiene problemas en el trabajo. ¿Por qué eso? ¿Por qué se tatúa y tiene problemas en el trabajo? Sí, porque es como que no hay ciertos laburos que no te dejan tener tatuaje. ¿Por qué? ¿Está mal visto el tatuaje? No, esa es la prehistoria. Claro. Y ahora no. Ah. Ahora, si lo criticás son boludos. Claro. Y ahora como es, vos tenés en cuenta, hay profesionales que se tatúan, doctores, abogados. Allá no pasa por una cuestión en la piel. O sea que arrancás de temprano. No, a veces arranqué hace menos una hora. O sea que tremendo, hoy te quedás dormido acá. Más o menos. ¿El nombre del tatuador? Johnny. Johnny Arce. Johnny Arce, pensé que era Johnny Bravo, tremendo. También. Johnny Bravo después de las 12. ¡Qué grande! ¿Estás buscando un diseño para tatuarte? No. ¿Estás mirando nomás? Sí. No te animás a tatuarte hoy, ¿no? No. Ahí está, gracias, Wally. ¿Ya piercing, algo de eso? Bien. No. ¿Te gusta Y lo vamos esta con la onda última del categoría, tatuaje? es el Black and Grey. El Black and Grey lo ha dejado también. Sí. Unos ¿Siempre trabajos venía esto a muy convenciones? buenos, No. lo cual fueron ¿Primera vez? Sí. muy ¿Te difíciles. gustó? ¿Cómo andamos, tremendito? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Comiendo pochoclo? ¿Te gusta cómo está esta convención? ¿Vos te viniste a tatuar, tremendo? Ahí está. No. Viniste a comer pochoclo nomás. ¿Eh? Sí, qué grande el tremendito. ¿El hombre del tremendito cómo era? ¿Cómo se llamaba? No. ¿Vos te llamás Pochoclo? Bien. ¿Eh? Dylan Joaquín Gramón. Qué grande, el señor Dylan Pochoclo Bueno, ahí está. Joaquín. ¿Cuál es el piercing que más piden? De la lengua. ¿Posta el de la lengua? Sí, no duele, no molesta nada. Ahí está. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro amigo Gracias, Henry. tremendo, La chica se vino a cambiar el piercing que tenía en la lengua, ¿viste? Hola, tremendo. ¿Estás tatuando? ¿Duele? Se ríe, se cae de risa. Eso porque no lo están tatuando. Claro, sí, tal cual. Claro, por eso se ríe. Che, tremendo, ¿hace mucho que te tatuás? ¿Hace mucho que te tatuás? ¿O el primer? No, tenés varios. No, sí, hace bastante. ¿Hace bastante? ¿Sí? No, mirá lo que es. No lo grabé muchas veces porque tiene copyright. ¿A cuál? El que tiene copyright. Te van a sacar la cuenta de YouTube. Este de acá, me van a meter un strike en YouTube. Uy, pará, que acá se puso peligrosa la nota, Vamos a buscarlo porque dice que es famoso. Vamos a buscarlo porque dice que es famoso. Y famoso, entre famosos nos entendemos, ¿viste? Así que vamos a buscarlo, a ver Che, tremendo, me dijeron que vos sos famoso. Sí. ¿Me puedo a la piba que le robó los Ultrafir, por favor. No, pará que te uso, lo pagué, tremendo. No, una piba, una ex que tenía él. Aquel es el peligroso, se están tirando la bola entre ellos. Devolvé el buzo, le mandás hashtag de... Che, le mandamos hashtag de devolver el buzo, ¿viste? ¿Cómo la llevamos ahí, tremendo, con el tatuaje? ¿Bien? ¿Bien? ¿Duele o no? ¿No? ¿Hace rato que te tatuás? Te aguanta. ¿Hace rato que te tatuás? 2 años. ¿2 años? ¿Tenés más tatuajes?
Ah, sí, mirá, tiene en la pierna, en el brazo. No sabés la cantidad de tatuajes. Che, ¿pero de grande o de chico te tatuaba? Claro, ponele, a partir de los 18 te empezaste a tatuar o más grande. ¿Más? ¿Otra? ¿Otra? Sí, los nombres mismos me lo hice a los 16 años empezó. Papá, ¿vos lo dejaste tatuar a los 16? Claro, porque se tatuó tu nombre, ¿no? Devolver el buzo, siguen con el hashtag de devolver el buzo. Yo no sé de lo que están hablando de devolver el buzo. Aquel de atrás de devolver el buzo. Esto me están prendiendo fuego, te digo. Ese igual quiere decir algo. ¿Quién? Esa fue la que te cambiaste el piercing, ¿no? Ah, ¿viste? Sí, ya la vida, ya que se cambió tu novia. No. Ah, no, lo editamos eso. Eso lo editamos. Vaya a devolver el uso. Gracias por inviten lo que están tomando, chicos, inviten lo que están tomando. Esto se va a poner feo. Segundo puesto para el Black and Grey. Es para el señor Estamos en problema. Fabián Herrera. Estamos en problema. La señora de seguridad le sacó una foto a la placa. Cuesta hacer una convención así, ¿no? Sí. En los tiempos que vivimos, ¿no? Y más con el tema del tatuaje, ¿no? Cuesta con lo económico, cuesta en lo organizativo, cuesta en la convocatoria. Mucha gente participó en tu equipo de trabajo para ahí ayudarte, ¿no? El staff de la convención no supera las 10, 12 personas. Más de eso no somos. Los coordinadores generales somos dos, Gerardo Maide en sala, y yo somos los coordinadores generales del evento, pero sí, hay un grupo de gente que colabora, que trabaja, que ayuda en la logística, que hace gestiones, porque hay muchas cosas que se gestionan, que hay que pedir, porque no tenemos la capacidad de tener tanta infraestructura que sea nuestra, llámese por costo y por una cuestión de que no hay lugar tampoco donde contenerla. Exacto, ¿entendés? Exacto. Entonces, hay cosas que se gestionan y hay que agradecer a eso y bueno, pero también hay que tratar que la Convención del Extremo Sur se autosustenta porque con todo lo que acá se recauda se pagan muchos servicios. La Convención de Tatú no solamente le abre las puertas al arte, sino que también genera trabajo. Hay gente que se dedica al personal de limpieza, hay personal de seguridad, no sé, el sonido, el audio. Es como un gran evento multicultural que tiene muchos pequeños ingredientes. Y esos pequeños ingredientes, hacerlo que encajen como un engranaje uno con el otro y funcionen, lleva mucho trabajo. Héctor, ¿y vos sos tatuador? Sí, fui el primer tatuador de Río Gallegos. Yo empecé a tatuar con una máquina casera y fui el primero en el año 94. Desde el año 94 que tatúo y desde el 95 que organizo eventos de tatuaje. Bueno, lo nombro siempre, Oscar Pérez fue la primera persona que confió en nosotros, que hizo las gestiones necesarias para que dentro de la Casa de la Juventud se pudiera hacer un evento de tatuaje. Así que siempre lo recuerdo a Oscar Pérez y a Freddy Martínez, no por una cuestión política, sino por una cuestión de confianza. Es decir, bueno, estos pibes hacen las cosas en serio, a pesar de que éramos jóvenes, confianos, y bueno, esto es el resultado de esa cuota de confianza de hace 24 años atrás. Mirá lo que llevó, ¿no? En su momento, confiar en un joven. Fíjate, hoy estamos haciendo la Convención de Tatuaje Extremo Sur número 16. Exacto. ¿Me entendés? O sea, fíjate lo que fue, ¿no? La apuesta, cómo valió la pena, ¿no? Y sí, eso es lo que cuesta, que por ahí la gente, los políticos, los cargos, ¿no? Apuesten en la juventud. ¿Será por miedo? No sé si es miedo o
sea, lo que pasa es que por ahí es entrar en un tema político, pero... Sí, ¿no? Sí. Yo lo único que te puedo decir que hay que pensar en los jóvenes. Los jóvenes son los que vienen. Gracias, Muchas Héctor. gracias, loco. Gracias. Ahí hablamos con el cerebro de lo que es la convención de tatuaje Extremo Sur número 16. Héctor, el chileno fue lo que... Sí, dale. A ver. Vamos ahí, fotito. Con la tremendita. Son tatuadores de Buenos Aires, a ver. Vos, pero está con una señora, vos decís que no va a haber problema. El de gorrita. Pero no va a haber problema. No. Ah, bueno, ahí voy. Te conste que me mandó este, Che, ¿cómo era que se llamaba? Claudio. Qué grande. ¿Hace rato empezaste tremendo o recién? No, recién lo empiezo, pero ya es el cuarto que hago hoy. ¿El cuarto? Todo el día, sí. Impresionante. El cuarto que tatúa, ¿sí? Después hice uno grande hacia una pierna con el que gané 2 premios. ¡Ah, bien! Ahora nos vamos a fijar. Ganó un premio tatuando una pierna, ojo, atente, Y mejor del día. Bueno, impresionante, mirá, vamos a ver los premios que ganó. No, es tremendo, mirá, ahí te muestro. Ese, ¿viste? Bien. Ahí te digo, primer puesto, full color, y el otro es mejor del día. Impresionante. 2 premios se ganó el chabón, impresionante. Bien. De Buenos Aires. Y nos dedicamos a hacer todas cosas geek, sobre todo anime. Sobre todo anime. ¿Y los diseños de anime los haces vos? Depende de lo que esté haciendo, pero quizás como el anime, digamos, en su simpleza es muy perfeccionista, donde no puedes cambiar ni un detalle. Por ahí preferimos usar imágenes directamente bajadas de internet para que sean exactamente como las hizo el autor. Ahora te pregunto, si se quiere de manga, mejor todavía. Claro, ¿cuesta venir hasta el sur? Sí, pero se paga. Se paga. Sí, es divertido. Aparte, una convención muy familiar, muy linda, entonces... Conocés gente, hacés amistades nuevas. Por supuesto, yo hacés acá contacto. ya hace por lo menos 7 años que vengo a esta convención. Bien. Sí. Bien. Che, ¿cómo era entonces? Vamos a repetir para la gente. Wally. En Instagram, Wally Tatuero. Ahí está. Y el local es Maniac Tattoo Studio. ¿En qué dirección queda el estudio? Es La Prida, 1289, esquina Charcas, y esto es Barrio Norte, cerca del Alto Palermo. Barrio Norte. Bien, gracias, tremendo. Qué grande. Tenemos un artista de Buenos Aires. ¿Cómo andamos, Claudio? Bien. Permiso que me apoyo acá. Claudio, me dijeron que venís de Buenos Aires. De Buenos Aires. Contame un poquito cómo fue esa travesía de venir hasta el sur. Es la primera vez, yo vengo de invitado de los chicos de Zona 13, un estudio allá. ¿Un estudio allá? Sí. Bien. Me invitaron, es lindo Gallego, es re tranquilo. Y mucho frío. Y mucha agua hoy. En este viaje te tocó mucha agua. Estamos pasando por lluvia de medias norteñas, ¿viste? Sí. ¿Sigue doliendo el tatuaje como antes? Tendrías que probarlo, parece que no. Yo estaba esperando que alguien me la tire, ¿viste? Que alguien me la tire. ¿Alguna anécdota? Contame, a ver, algo chistoso. Algo chistoso. Algo que te pasó. Lo más chistoso son los nombres de los novios. Eso te iba a preguntar, sí, es verdad. Y duran 3 meses y después vienen a tapárselo, pero bueno, eso. Carlos de Buenos Aires. Claudio de Buenos Aires. Como el gallo Claudio, ¿sí? Claudio de Buenos Aires. ¡Tira la bola, chicos! Zona 13, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque viste que esto lo miran en YouTube, así que miran todo, ¿viste? Es de General Rodríguez. ¿La página cuál es, David? Tirame la página. Zona 13 Tattoo Studio. Zona 13 Tattoo Studio. Cualquiera que se quiera fijar los laburos que vaya. Bien, ahí nos fijamos, tremendo. Gracias, Claudio, No, por favor. Gracias, chicos, Me van a adivinar el futuro, a ver. Bien. El futuro, yo no elegí nada, Así que ahora vamos a ver lo que dice. A ver. Si no logran entender la letra del destino, dice millonario, o sea, vas a ser
¿Voy a ser millonario? Sí. ¿En serio? Y dice que vas a tener 10 millones de suscriptores. ¿10 millones? ¿En serio? Acá lo dice. ¿Posta? Mirá, fíjate, yo no te miento, ¿eh? Ahí dice... Millones de subs y acá dice millones. Casi se me caen los dientes, casi se me caen los dientes del asombro. Esa es la carta del destino, ¿no? Ese es el destino. Ah, impresionante, gracias, chica, por adivinarme. El destino, viste, yo no lo dije, la carta del destino, viste. Estamos viendo que nos vamos a tatuar, chicas. ¿Vinieron a tatuarse o vinieron a pasear nomás? O a comprar piercing, viste que acá tenemos piercing, tenemos cremita. ¿Eh? ¿Hace rato entraron, chicas? ¿Les gusta cómo está la convención? ¿Sí? Viste que allá hay va a haber banda ahora. ¿Sí? ¿Las conocen a las bandas? ¿Cómo llevamos el tatuaje tremendo? ¿Duele el brazo? ¿Eh? ¿Duele? ¿No duele? Se caga en la risa. ¿Pero está llorando? ¿Está llorando, no? No, no duele. Sí, ¿qué te está tatuando? Un Chevrolet 400. ¿Un Chevrolet 400? Venga, acá encontramos lo que es la pelea del Ford, ¿eh? Encontramos un Chevrolet. Tremendo el dibujo, ¿lo hiciste vos del auto? El diseño del auto. Tremendo. ¿Alguna vez te pidieron algún tatuaje insólito? ¿Alguna vez alguna chica que se tatuó te pidió teléfono o algo? ¿Hubo una historia con alguna chica? Vamos a preguntar, pasa de todo, ¿viste? Yo estoy preguntando historias, ¿alguna vez hubo un levante por medio de un tatuaje? No se puede decir. Eso me lo pasás por mensaje privado. Es impresionante. Tatuá lo que te pidan. ¿En cualquier parte del cuerpo? De a poquito lo estoy llevando, viste, para lo que no me quería responder, viste. ¿Vos sos de acá, tremendo o no? ¿Viví en Truncado? ¿Soy de Caleta? Viví en Truncado, en Caleta. Este vive por todos lados. Donde ve, donde pega el sol, él vive. ¿Y el nombre del amigo que está haciendo el aguante ahí esperando? Mauricio. ¿Mauricio? Sí. Qué grande, gracias chicos, Pórtense bien, Sí, después de acá el tatuaje, ¿qué hacemos? El sábado. Desastre vamos a hacer con ese tatuaje, olvidate. Creeping through the shadows and the corners of your mind. I go where the wind blows. I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm a lone wolf. 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 ¿En qué andan ustedes? Estoy paseando por ahí, sí. ¿Se vinieron a tatuar? Sí. No, A ver, mira el tatuaje que tiene, mirá. Hecho por este... ¡No! ¡Tremendo! ¿Cuánto tiempo te llevó ese tatuaje? No sé, 3 minutos. Che, ¿se van a suscribir a mi canal? De una. ¿Sí? Sí, a mi canal. Che, ¿vos igual tenés tu canal? Bueno, Dejá de hacer spam, boludo. Sí, dejá de hacer spam. Che, pero tirá tu canal ahí, dale, que lo ponemos ahí. Brother Foxy. Pero no es Brother, así con H. Porque Sí. algunos me ponen así, ¿viste? Sí. Pero bueno, es Brother. Ah. Sí, Artibuena 10.000. Artibuena 10.000. Decile a la gente que visite la... Visitan mi canal y visitan el de igual. Tremendo. Visiten el canal de este. Tremendo. Estuvo por la convención de la teatro. Gracias, tremendo. Es impresionante los enanos, cómo manejaron la cámara. No, es impresionante. ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Che, contame ahí, ¿cómo anduvo el stand? No, bien, por suerte, ¿Sí? vino bastante gente, así que... Sí, está contento. lleno.
Así que bueno, esperemos más gente para mañana domingo. Che, ¿y cómo tuvieron la venta acá? Contale a la gente todo lo que tenés. Trabajamos, vendimos un par de cosas, así que bien, vino bastante gente, por suerte. Che, ¿y vos te hiciste algún tatuaje nuevo o no? No, por ahora no. El lunes me toca. ¿El lunes? El lunes recién. Ah, bien, ¿a dónde? Mañana le toca a ellos dos. Ah, ¿a ustedes dos le toca mañana, tremendo? Este se hace a Michael Jackson. Michael Jackson. Este se hace a Batman. ¿A Batman? No, ¿posta? Se llama Rambo. No, me muero, boludo. Así como te lo decimos. Ningún tatuaje normal. Y de paso, invita a la gente que mire el Negro TV. Que se suscriban, que dejen me gusta y que dejen sus comentarios en el canal. Así que bueno, nos vamos despidiendo de esta fiesta de tinta acá en el Complejo Cultural de Río Gallegos, Santa Cruz. Convención de tatuaje Extremo Sur número 16. ¿Lo viste? ¿Por dónde? Por el Negro TV. Chao, chicos. Me voy a tatuar. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo pago por 2 de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolls por un Casio, baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Y todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Bueno, gracias, chicas, ¿eh? Bueno, ahí las chicas no quieren dar declaraciones, ¿viste? No quieren dar declaraciones.
girar un poquito, así nos agarra bien la mano. ¿Cómo andamos? ¿Disfrutando de lo que es este premio Romero Sistema? ¿Con el tremendito? Sí, con el pequeño. ¿Sí? El pequeño. ¿Con el peque? Sí, vos sabés que ando haciendo un par de preguntas a ver qué sabe la gente de automovilismo. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Ay, no, yo no sé nada. ¿Eh? Yo no sé nada. Pero no sabe nada. Cero. Sí. La primera vez que vengo. La primera vez, che, y bueno, ¿a quién está siguiendo de acá? A Daniel Gómez, a 1600. A 1600 Daniel Gómez, le metemos auspicio. Es a mitad. Ah, le metieron atente que estamos hablando con un auspiciante. Ah, le meten auspiciante. Sí. Futuro auspiciante del Negro TV también, ahí vamos a arreglar. Ahí vamos a arreglar afuera. Che, ¿el nombre del tremendo? Víctor, ¿cómo te llamas? Víctor, ¿y el tremendito? Victoria, qué grande, gracias. Mirá con quién estamos acá, con el señor Zapunar, que está transmitiendo ahí en radio. ¿Cómo andamos, señor Zapunar? Bien, ¿Todo bien? Acá ¿Todo bien? Para Costen Radio y Costen para Radio. EU12 Radio Río Gallegos, Carlitos Zapico. Che, vos sabés que tengo un saludito para vos. Bueno, decímelo. David Millán de Puerto Santa Cruz. Un amigo que nos maneja la página de la radio. Anoche me escribió y me dijo, si lo ves al tremendo de Zapunar, mandale mi saludo. Te agradezco, querido. Dale, todo tranqui. Sí, todo bien. Bien, siga trabajando, Qué grande Zapunar. Qué grande Zapunar está transmitiendo para la FM Coste, señor. ¿Cómo andamos, mister? ¿Todo bien? ¿Disfrutando de lo que es el premio Romero Sistema? Claro. ¿Sí? ¿Estás siguiendo algún piloto en especial o...? No, en realidad yo reviso los autos, así que... Ah, mecánico. Sí, ahí hay un público que me está mirando medio raro, así que... ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Disfrutando de lo que es la carrera? ¿Estás tomando mate? ¿Cómo está ese mate? Invitamos mate, Vamos a probar cómo está el mate, el tremendo, ¿viste? Si por ahí no puedo hacer el programa siguiente, ya saben de quién es la culpa, De tu pariente, dice, venga. Oh, está tremendo, Dame otro. Qué grande, los chicos vienen a joder, vienen a pasarla bien acá en familia, tomando mate tremendo. Para el frío también estaría buena una ginebra, más que mate, Bueno, gracias, chicos, Acá estamos con un piloto, me parece, con un piloto. ¿Cómo andamos, Seba? El famoso Paila de Río Gallegos, El famoso Paila de Río Gallegos. Che, vos sos piloto, ¿no? ¿De qué categoría? De la top pista. De la top pista. El famoso Paila, de Río Gallegos. El piloto, ahí la viste, el piloto de la top. Acá está toda la gente mirando. Los sonidos de motores. Es buenísimo. No sabés. Es genial lo que se está viviendo acá. Lo que se está viendo acá en el Autódromo José Muñiz de Río Gallegos Santa Cruz. Seguimos caminando un poquito, disfrutando de lo que es este premio Romero Sistema, ¿viste? Caminando un poquito, mirando, hablando con la gente, ¿viste? Haciéndole preguntas, ¿viste? A ver qué saben de automovilismo, ¿viste? Porque, a ver, una cosa es venir a ver y otra cosa es venir a ver sabiendo un poquito, ¿viste? Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. ¡Gracias, tremendo! ¡Tremendo! Ahí voy abajo, Ahí voy abajo, ¡Grande, tremendo! ¿Cómo andamos? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Controlando que esté todo bien? Todo bien. Caray, ¿te puedo hacer un par de preguntas? No, estamos ahora mirando. Ah, ¿cuando termine? Sí. ¿Cuando termine vengo? Dale. Dale, buenísimo. Están observando la carrera. A ver ahí los chicos. Disfrutando un poquito. ¿Cómo andamos los chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? No, me gusta que me firmen. Pero me dejó solo. Se fue y me dejó
Bueno, seguimos caminando. La gente me ve y se va, ¿viste? ¿Cómo andamos, mister? ¿Todo bien? ¿Tranqui? ¿Disfrutando lo que es el premio Romero Sistema? El frío. El frío también, ¿no? ¿Sí? ¿Estás siguiendo alguna escudería, algún piloto? A Miguelito Mayeste. A Miguelito Mayeste. Bien, bien. ¡Otra vez! Es que el negro y Chupete, ya está. Un solo corazón. Un solo corazón. Pero hoy la dejamos ahí nomás. Hoy la dejamos ahí nomás. Sí, pero quiero trabajar. Ah, dale, No sé si Chupete. trabajar, pero voy a trabajar. Bueno, dale, Chupete. Suerte, Chupete, Qué grande, Chupete. Chupete está en todos lados, está el Chupete. El Chupete y el negro, un solo corazón. Esa frase es buenísima, esa frase. Esa frase es buenísima. Ahí estamos llegando a la punta. Estamos viendo. Por acá me habían llamado. ¿Qué haces, tremendo? ¿Qué haces, tremendo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿Cómo loco. lo estamos llevando? Más o menos. Tremenda el nombre, el tremendo. Un saludo para todos. Capo el chabón. Qué hijo, gracias, tremendo. Qué hijo. Me tiró toda, pero de chiste me tiró toda, ¿viste? Yo le preguntaba todo específicamente, ¿viste? ¿Cómo anda la gente? Para ver si salimos todos ahí, toda la patota. ¡Que Pepe! Estas son terribles, yo le estoy haciendo preguntas específicas para enseñarle al público qué significa. Así que bueno, seguimos acá caminando un poquito lo que es el Autódromo José Muñiz, ¿viste? José Muñiz de Río Gallegos, disfrutando lo que es el premio Romero Sistema. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Sí, seguimos caminando, haciéndole preguntas a la gente, ¿viste? Para ver cuánto sabe de automovilismo, ¿viste? Así que seguimos ahí mirando un poquito. Seguimos ahí paseando, ¿viste? Miramos a la gente acá.